Hace un tiempo hice un vídeo hablando de el PC que yo me había montado para editar vídeo y fotografía, el PC económico para editar vídeo y fotografía. En ese vídeo comentaba cuáles eran las especificaciones que tenía el PC, que en aquel momento eran estas. Actualmente le he hecho un par de actualizaciones al PC, uno de ellos han sido la tarjeta gráfica, que la he cambiado, y el otro ha sido la memoria RAM, que la he aumentado. Y de eso es de lo que quiero hablar en este vídeo. Al principio, cuando armé aquel PC, le puse 16 GB de RAM porque yo consideraba que era la cantidad ideal dentro del precio para editar vídeo en 4K. Sin embargo, me dio curiosidad cuánto iba a cambiar la experiencia de uso si pasaba de 16 GB a 32 GB de RAM. Y eso es lo que hice, me compré 16 GB más y se los puse al PC. Y después de hacer unas cuantas pruebas, he decidido contar mi experiencia para ver si vale la pena tener 32 GB, si te vale con 16 o incluso si te vale con 8 GB de RAM. He hecho pruebas diferentes, tanto probando editar fotografía y editar vídeo en 4K, para que se vea cuánto influye la cantidad de RAM en estos procesos. Voy a dejarte aquí en la línea de tiempo, vas a poder seleccionar por si te interesa solo cómo influye la RAM en la fotografía o cómo influye la RAM en la edición de vídeo. Y primero quiero empezar por la fotografía. Los programas que he utilizado han sido básicamente Lightroom, porque es el que yo suelo utilizar para editar fotografía. No suelo utilizar mucho Photoshop, sin embargo quise hacer la prueba para ver cuánta RAM consumía Photoshop también. Hasta donde yo tenía entendido, Photoshop consumía bastante RAM cuantas más capas utilizabas. Al igual que Lightroom, que utiliza bastante más RAM cuando utilizas mucho lo que es el pincel corrector o el tampón de clonar. Después de hacer unas cuantas pruebas me di cuenta de que el consumo de RAM tanto en Photoshop como en Lightroom era básicamente el mismo, así que me voy a limitar a mostrar mis resultados o contar mi experiencia utilizando Lightroom, porque yo no hice proyectos de Photoshop tan sumamente grandes como para llegar a notar una diferencia. La primera prueba la hice con 8 GB de RAM y lo cierto es que aquí el programa da tirones, sobre todo cuando utilizas el tampón de clonar, ¿no? Para quitar granitos o ciertas imperfecciones. Te das cuenta de que cuando ya empiezas a poner unos cuantos, ya como que va demorándose el programa cada vez más. No voy a hablar de los tiempos de exportación de cada foto porque no variaban prácticamente nada, o sea, era insignificante. Sin embargo, sí a la hora de la edición, en cuanto aplicas un preset, en cuanto ponías alguna que, o sea, quitabas alguna que otra manchita, algún que otro grano, sí que te dabas cuenta de que el programa cada vez, cuanto más le ponías, más se iba quedando pillado. Así que yo de verdad que 8 GB de RAM lo recomiendo solo en caso de que no tengas otra alternativa. Pero eso sería lo mínimo. Se puede editar, sí, pero no es la experiencia, digamos, más agradable. Y luego una cosa que me pareció curiosa es que tanto en 16 como en 32 GB de RAM en Lightroom iba prácticamente igual. Yo pensaba que iba a mejorar muchísimo más y es cierto que cuando utilizas mucho, cuando has hecho ya muchas correcciones, cuando has quitado muchas manchitas y muchas cositas, sí es verdad que con 16 GB en un momento ya como que se empieza a ir cada vez más lento. Sin embargo, con 32 en ningún momento, prácticamente en ninguno, incluso haciendo aleatorios ahí para ver hasta cuándo se empezaba a poner lento, en ningún momento iba lento. Y yo lo que creo es lo siguiente: si tú te puedes permitir poner 32 GB de RAM y lo que vas a hacer es editar fotografía en Lightroom, si vas a editar muchas fotografías en las que vas a hacer mucha corrección a lo mejor de piel, quizá te convenga, sobre todo para ir más rápido, pero no es necesario. Yo creo que con 16 GB, después de mi experiencia, con 16 GB es más que suficiente para la mayoría de personas. Y eso es todo lo que tenía que decir en cómo influye la RAM en la edición de fotografía, así que ahora vamos a hablar de cómo influye la cantidad de RAM en la edición de vídeo, que aquí sí que hay cambios importantes. Hice las mismas tres pruebas, es decir, con 8, 16 y 32 GB de RAM. El programa que he utilizado es el programa que utilizo para editar vídeo, que es DaVinci Resolve. En cuanto a la edición de vídeo, quiero mencionar dos cosas. Por un lado, la experiencia editando con 8, 16 y 32 GB de RAM, y el tiempo de exportación, cómo varía el tiempo de exportación cambiando la cantidad de RAM, que esto también es interesante. Lo primero es la experiencia utilizando el programa. En cuanto a la edición con 8 GB de RAM, el programa iba bien, entre comillas, pero cuando tenía que pasar de un clip a otro sí que se veía como más justo, ¿no? Iba lento. Eso se notaba bastante, porque si tenías varios clips seguidos, al final como que se acababa acumulando todo eso y el programa acababa yendo como más lento. Y ya ni hablar si le ponemos alguna transición o ponemos letras o títulos o animaciones. Eso ya hay que descartarlo totalmente. Hablando, eso sí, en resolución 4K, pero seguramente en 1080 vaya un poquito más desahogado. Tienes que tener en cuenta una única cosa: cuantos más efectos pongamos, animaciones, transiciones, títulos y cositas que se muevan en la pantalla, requiere más RAM. Entonces con 8 GB de RAM para editar vídeo no es que lo descartaría, a no ser que sea la única opción que tengas, evidentemente, pero sí que intentaría que como mínimo fueran 16 GB de RAM. La siguiente prueba ha sido con 16 GB y aquí la cosa cambia muchísimo. La experiencia es muchísimo mejor, el programa va bastante más fluido.
Pasa lo mismo, el programa va muy bien, en este caso no se trababa simplemente con pasar de un clip a otro, pero cuando ya le añadías un par de transiciones, o sobre todo cuando ya le añadíamos títulos que entraban, sobre todo en las transiciones de DaVinci, ahí es cuando el programa como que no las terminaba de coger todas. Con 16 GB va muy bien, en general va bastante bien el programa, muy bien, pero se nota sobre todo cuando le añadimos un par de cositas, un par de transiciones. Así que para proyectos muy grandes que tengan muchas animaciones y transiciones, creo que 16 GB está un poquito justo. Y ya por último, la prueba ha sido con 32 GB de RAM. Y aquí la cosa cambia un montón. El programa va bastante suelto, en el sentido de que puedes poner clips, no se traba, las transiciones las lleva bastante bien, las animaciones sin ningún problema. Yo tengo que decir una cosa, si editas en After Effects y Premiere tienen una cualidad, que es que cuanta más RAM le das, más RAM te piden, ¿no? Y en After Effects, sobre todo cuando vas a meter muchos efectos, al igual que en DaVinci Resolve en la pestaña de fusión, ahí sí que te va a requerir mucha RAM. Cuando metes efectos y cosas, ya el programa sí que te demanda esa cantidad de RAM y puedes incluso ponerle 64 y no va a ser una locura. Entonces, ¿qué sucede? Con 32 GB de RAM la experiencia es bastante buena. Con 16 va bastante bien para la mayoría de situaciones, y si editas en 1080 probablemente no necesites más. Y con 8 GB, desde mi punto de vista, para editar vídeo, la experiencia es muy justita, sobre todo si vas a editar en 4K. Si vas a editar en 1080 seguramente sea suficiente para la mayoría de vídeos, si no son nada complejos, si no van a llevar muchas transiciones y muchas animaciones y cosas así, no vas a tener problemas. La siguiente prueba que hice fue exportando un clip que dura unos 12 minutos. Es un vídeo completo, una secuencia completa, que no es un vídeo para mi canal, pero que tiene bastantes transiciones y bastantes animaciones. Esto lo he hecho sobre todo para ver cuánto le exigía, ¿no?, a la RAM en específico. Y como podemos ver, con 8 GB de RAM sí que iba bastante justito y el tiempo de exportación han sido unos 9 minutos y 22 segundos. Que no está nada mal teniendo en cuenta que el clip dura 12 minutos. Como vemos, con 16 GB duraba 7 minutos y 33 segundos. Y por último, con 32 GB duraba 7 minutos y 23 segundos. Vemos que el cambio significativo está de 8 GB a 16 GB, pero luego entre 16 y 32 no varía tanto el tiempo de exportación. Sobre todo, la cantidad de RAM la vamos a poner por la experiencia a la hora de editar, porque las cosas vayan lo más fluido posible, porque el programa se trabe lo menos posible. Y con 8 GB vemos que vamos un poquito justos. Y bueno, la conclusión tras hacer estas pruebas, tanto en edición de fotografía y de vídeo, es que lo cierto es que yo creo que 16 GB es lo que en inglés se llama el sweet spot, ¿no? Es como el punto ideal. Porque realmente en relación calidad-precio 16 GB no es algo en lo que te vayas a gastar muchísimo dinero y vas a obtener un muy buen resultado tanto editando fotografías como editando vídeos. Si vas a editar solo fotografía y vídeo ocasional, con 16 GB tienes de sobra. Sin embargo, si vas a editar vídeo de forma continua, yo creo que sí que es recomendable, si te lo puedes permitir, comprar 32 GB de RAM. ¿Por qué? Porque vas a tener una experiencia mucho más agradable, sobre todo si editas proyectos grandes, si editas proyectos que tienen muchos efectos, muchas animaciones, muchas capas diferentes con muchas cosas. Ahí es cuando el PC te va a pedir RAM, te va a decir el programa, oye, dame RAM que la necesito para poder mover todo esto a la vez. Hay que tener en cuenta que en la memoria RAM se almacenan los procesos que se están ejecutando en ese momento. Entonces, cuanto más tenga el programa que mover, más cantidad, más espacio de RAM te va a solicitar para ir de forma fluida. Y eso es todo. 16 GB vale para el 95% del uso del que le da la gente para editar vídeos para YouTube o para editar proyectos relativamente pequeños. 16 está súper bien. Incluso si vas a editar proyectos grandes de manera ocasional, tanto en fotografía como en vídeo, creo que con 16 vas a ir bastante bien. Tienes que tener en cuenta también cuántos programas tienes abiertos a la vez que estás editando. Para estas pruebas yo tenía abierto Chrome con unas 10 pestañas más o menos y también tenía abierto Telegram en el PC para ver cómo influía tener un par de programas ahí de fondo, ¿no?, molestando, por así decir, al programa principal de edición. Pero en general con 32 GB de RAM no vas a tener ningún problema. Con 16 depende de lo grande que sea el proyecto y con 8 en muchos casos vas a ir un poquito justo. Espero que el vídeo te haya servido, que hayas encontrado la información que buscabas y voy a dejar los links a la memoria RAM que yo he utilizado aquí en la descripción, ¿vale? Este vídeo no está patrocinado por Corsair ni nada así, esto lo he comprado yo porque es la que más barata había con 3200 MHz. Links en la descripción, no te va a salir más caro y así apoyas un poquito al canal. Cualquier duda o cualquier comentario que tengas, déjamelo en los comentarios. Intento responder absolutamente a todos siempre. Muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.